Hola, buenos días. Querida directora territorial de Navarra, Aragón y La Rioja, de CaixaBank, Isabel Moreno, ponentes, empresas, profesionales. Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta sala de los empresarios. Es la casa de los empresarios, de todos vosotros. Es un placer acogeros en esta jornada que organizamos junto a CaixaBank y que lleva por título La financiación para afrontar la actual coyuntura, cuyo objetivo principal es conocer las posibilidades y alternativas a la financiación bancaria disponibles que pueden ayudar en la compleja situación que vivimos para mejorar la situación de las empresas. Para ello contamos con 3 expertos que serán los encargados de contarnos estas soluciones, que están aquí a mi derecha, y quiero aprovechar para saludarles. En primer lugar, a Jesús Losa Fernández, director de Soluciones Globales de Financiación de Banca Empresas de CaixaBank. En segundo lugar, a Javier Latorre Claudio, Managing Director en AZ Capital. Y por último, y no por último por ningún motivo, sino porque he cogido este orden, Lourdes Moreno, responsable de Financiación Sostenible de Banca de Empresas de CaixaBank. Gracias a todos vosotros por estar aquí y por ir a aportarnos esta información y conocimientos que van a ser de interés para todas las empresas navarras en su toma de decisiones. Yo no voy a decir ni me voy a enrollar con que este momento es complicado y que la inflación fue desde el 9,8 y que en otros países es más baja, porque todos lo conocéis mucho mejor, y que esto, desde luego, repercute muy negativamente en la actividad industrial y empresarial de las empresas navarras. Entonces, hoy tenemos aquí la oportunidad de buscar nuevos canales y otras opciones de financiación ligadas a criterios no exclusivamente financieros, sino también ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que resultan muy necesarios. Por mi parte, nada más, daros las gracias nuevamente y ya pasamos a la parte importante del día, que es escuchar a los ponentes. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias a la Confederación Empresarial de Navarra y a mis compañeros del territorio, como decimos nosotros, por organizar este evento e invitarnos a compartir con vosotros la situación y la coyuntura actual, ¿no?, en el mundo de la financiación. Y lo más importante, y simplemente hago una introducción, ya no es lo que os vamos a contar aquí. Yo creo que es aprovechar el foro para que al final podéis hacer las preguntas que queráis, porque nosotros os podemos contar cosas, pero seguro que vosotros tenéis inquietudes del día a día que yo creo que nos podéis trasladar e intentaremos resolver en la medida que podamos, ¿no? Si queréis, empiezo. Me voy a colocar aquí, que me han dicho para salir guapo en la cámara. ¿Cuál es la coyuntura? ¿De dónde venimos? Acordaros, 2019, que lo que nos preocupaba básicamente era el Brexit, ya nadie se acuerda de dónde está Reino Unido, la pelea comercial China-Estados Unidos y sobre todo el mundo del cambio climático, ¿no? 2020 nos encontramos con el primer cisne negro, hablando en términos económicos, ¿no?, que era el COVID. No os voy a contar nada que no sepamos ya, que no hayamos vivido, y las consecuencias que ha traído esto para la economía, ¿no? Y 2022, cuando parecía que remontábamos un poco de todo esto, pues nos encontramos con el conflicto, la guerra, la invasión, como lo queréis llamar, de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? 2023, pues que nos caiga un meteorito, lleguen los extraterrestres, ya no sabemos qué más nos puede pasar en esta década, ¿no? La recuperación mundial, ¿vale?, empieza después del coronavirus, en el año 2022, pero con incertidumbres. Simplemente os ponía ahí, tiene muchos números el cuadro y tal, quedaros un poco con la evolución del Producto Interior Bruto, hemos hecho una comparativa por países, quedaros un poco con ese dato en España, que teníamos el 2,1 en 2019, el menos 11 casi %, la economía que más sufrió, también porque tenemos una economía muy ligada al sector turismo,
¿vale? El 11% del Producto Interior, 11-12% del Producto Interior Bruto en un año normal del país es turismo. La previsión para 2021, que hemos acabado con el 5%, ¿y cuál es la previsión para 2022? Pues el 5%. Esto es de nuestros compañeros de CaixaBank Research, y pues acabaremos en el 5,5%, pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque depende de cuánto sea o cuánta sea la duración del conflicto entre Ucrania y Rusia. Depende de esa duración, tendremos un impacto mayor en las cifras de PIB de todos los países en general en el mundo y, por supuesto, de España, que no vivimos aislados. Con lo cual es muy difícil prever ningún tipo de crecimiento en estos momentos, ¿no? Precio de la energía. Bueno, ahí veis que hemos vivido un encarecimiento del precio de la energía que no viene solo, aunque nos quieren hacer creer ahora que viene solo por la guerra de Ucrania. Ya teníamos en julio, agosto, nosotros en el pasado hemos estado muy relacionados con el mundo de la energía, conocemos bien ese mundo y ya veníamos con precio el megavatio hora de 200 megavatios hora, 200 y pico, volvimos del verano y estábamos permanentemente en el telediario viendo cómo, pues bueno, récord histórico, 200 y pico, 300 y pico, tal. Ahora parece que viene todo por la guerra de Ucrania. No, la guerra de Ucrania y Rusia ha agravado este problema, pero ya lo teníamos en España anteriormente, ¿no? Mirad la aportación. Esto no es la inflación, perdonad, porque yo creo que no está bien explicado. No es la inflación del país, que ayer nos desayunamos con el 9,8%, ¿vale?, anual, sino cómo afecta el encarecimiento del precio de la energía a la inflación. O sea, ¿cuánto aporta el encarecimiento del precio de la energía a la inflación? Pues si el año pasado tuvimos una inflación, no recuerdo, del 6,6% o más o menos, cerca del 7%, el 3% vino solamente por el encarecimiento del precio de la energía, que es un dato muy importante. Ya sabéis que España es un país que es una isla energética, está muy poquito conectado con Francia, muy poquito conectado con Portugal, donde parte de nuestro gas, ahora tenemos suerte, porque parte de nuestro gas proviene de Argelia y Marruecos, sobre todo Argelia, casi nada, por no decir nada, proviene de Rusia, y luego tenemos una red de regasificadoras muy importantes en el país por el que va a ser la puerta de entrada de gas licuado, ¿no? Pero bueno, es un dato muy importante. Si los precios de la energía se mantienen en los niveles actuales, yo creo que acabamos la inflación en el año, o esto es lo que creen nuestros compañeros, de media en el 7%. Si se nos va al 9, al 10, o sea, yo creo que ya es un problema pues bastante estructural para el país, ya no es coyuntural. O sea, en un momento dado pasa a ser estructural y yo creo que eso afectará también al crecimiento del PIB de forma muy importante, ¿no? Mirar un poco en otros países, por ejemplo, Portugal, Alemania. Alemania también está bastante impactado como nosotros. ¿Por qué? Porque además el precio de la energía, todos sabéis que parte del 80-70% de la energía que consume Alemania viene por el gas ruso y que además han cerrado básicamente plantas de carbón y muchas nucleares en los últimos años, ¿no? O sea, la política energética europea en los últimos años, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, bastante nefasta, porque al final dependemos, por un lado, de Argelia y Marruecos, que la verdad que Argelia es un país bastante estable, pese a lo que podemos pensar, pero obviamente manejan sus intereses de muy buena manera, y Rusia, por la zona norte, que tenemos Nord Stream 1, Nord Stream 2 parado, y que al final o sea, dependemos un poco, entre comillas, de nuestro enemigo, ¿no?, energéticamente. Mira, simplemente, esto es muy gráfico, cómo han evolucionado las curvas de los megavatios hora, del precio del gas natural y del Brent. Pero esta curva, que es hiperpronunciada, solamente son meses. O sea, no estamos poniendo una curva histórica de los 10 años, no. Esto es simplemente desde el año pasado hasta este año. Como veis, un poco el promedio que creemos que va a haber para 2022 del precio del gas natural en los futuros son 96 euros, pero nadie sabe, megavatio hora, pero nadie sabe dónde estará, ¿no? Y el Brent, pues no sabemos, estamos con el 120, con el 110, 100, el precio del Brent, y todos los días variando, ¿no?, con una especulación muy alta. Otra vía de impacto, al final hablamos de la financiación. Estos son determinados aspectos, voy muy rápido porque esto daría para mucho tiempo, determinados aspectos que influyen al final en la liquidez y en la financiación, ¿no? Otra vía de impacto que yo creo que muchos
empresarios lo estáis viviendo son las cadenas globales, el atasco que hay en las cadenas globales, ¿no? En las cadenas de suministro. En un índice donde la media es 0, o sea, en época normal no hay ningún tipo de problema, ¿no? La media es 0, como veis, bueno, en años pasados, llega el COVID, esto se dispara, tenemos un atasco, porque al final China, que es el principal productor de casi todo en el mundo, empieza a parar, porque empieza a confinar antes que los países de la Unión Europea y Estados Unidos y tal, empieza a parar pues enero, febrero de 2020 por los confinamientos, y eso monta un atasco en las cadenas de suministro que no somos capaces a día de hoy todavía de tener resueltas, ¿no? Aquí lo veis perfectamente. ¿Qué pasa en enero? Pues como veis igual, ¿no? Ha caído un poco porque han estado produciendo las fábricas, pero veis que otra vez se ha disparado. Todos estamos viendo que te vas a comprar un coche y te dan de plazo 8 meses porque faltan chips, porque faltan no sé qué, si encima lo quieres con no sé qué extras, ya, pues olvídate, o si quieres uno muy particular, un año y medio de entrega, ¿no? Pero mirad, este cuello de botella, por el lado de la producción, encima lo hemos agravado por el lado de la demanda. Porque cuando estábamos todos metidos en casa, en abril, este es el índice de consumo de bienes duraderos y servicios, es el de Estados Unidos, pero replicable a casi todas las economías desarrolladas. Estábamos tranquilamente en nuestra casa metidos por el confinamiento y todo el mundo empezó a ver que su frigorífico ya era viejo, que se había cansado del microondas, el sillón que incómodo es, la tele, pues una que tenga 350 pulgadas, porque la mía se me ha quedado pequeña, y ese sentimiento de consumo de bienes duraderos, ¿vale?, por parte de todo el mundo, provoca, como veis, esta escalada en el consumo de los bienes duraderos. Si provocas esa escalada por un lado, a nivel global, y por otro lado tienes escasez de producción, pues al final se hace un cuello de botella que es espectacular y que hoy lo estamos encima sufriendo, agravado por la crisis de Ucrania, lo estamos sufriendo de una manera exponencial, ¿no? En servicios, bueno, pues salimos del confinamiento, pues todo el mundo quería un poquito más, pero bueno, la curva fue un poquito menos pronunciada. También es verdad que todo el mundo no sale a la vez a consumir, pero sí que es verdad que todo el mundo nos dio por el e-commerce, pedir en Amazon no sé qué, la tostadora que se me ha roto, lo otro, no sé qué. Estábamos todo el día un poco comprando bienes duraderos, ¿no? Por no decir viviendas, que a todo el mundo le dio porque se tenía que ir al extrarradio, una casa con terraza, tal, jardincito, ¿vale? Y entonces esto, bueno, pues provoca todavía más cuello de botella. Una foto de Taiyín ahora y ayer, no me acuerdo, el fin de semana, Shanghái, lo mismo. Han confinado otra vez 25 millones de personas. O sea, estos sitios, Shanghái no tanto, pero Taiyín, Guangzhou, o sea, son las principales ciudades productoras del mundo de todo. De todo. Entonces, ese cierre otra vez va a provocar cuellos de botella muy importantes, ¿no? Avanzo con otro tema también muy importante, las expectativas de los tipos de interés. Esto os afecta o nos afecta a todos los empresarios, ¿vale?, a todos los clientes. Al final, ¿cuál es la expectativa? Bueno, pues veis en Estados Unidos cuál era el año pasado, veis cuál es ahora en febrero de 2022, ya sabéis que la Reserva Federal ha subido ya los tipos de interés, está lanzando mensajes de mayores subidas, pero yo creo que se encuentran en una situación muy complicada, porque con una inflación disparada, el principal mandato de los bancos centrales europeos, americanos, es controlar la inflación. Para controlar la inflación tienes que subir los tipos de interés, pero para subir los tipos de interés tienes que tener una economía en crecimiento. Entonces, todos estos factores que estamos hablando, junto con la guerra, pues al final está provocando una situación casi no conocida anteriormente. Porque en un momento dado, si subes mucho los tipos de interés, puedes estrangular el crecimiento de la economía, que ya se va a estrangular por otros motivos. Igual es un equilibrio complicado, muy complicado, ¿no? Pero veis las curvas, cómo pasan. Pues en febrero de 2022, esta es la curva forward, ¿vale?, que ya sabéis que en el corto plazo pues siempre es más empinada porque refleja más la realidad, y en el largo plazo se aplana, ¿no? Y veis los tipos de interés en la eurozona, que, bueno, pues el Banco Central Europeo va un poquito más lento, Europa pues tenemos más problemas y parece que va un poquito más lento. Pero ¿cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que los tipos de interés van a subir. O sea, es el momento de hacer coberturas de interés, de lo que queramos, por no decir coberturas de energía, el que la necesite ahora la puede hacer o la haya hecho anteriormente, ¿no? Pero es un momento
clave porque tarde o temprano los tipos de interés van a subir. Si no hubiera habido la guerra de Ucrania, el Banco Central Europeo ya hubiera subido 0,25 los tipos de interés. Y probablemente al final de año otro 0,25. Y eso al final, eso que es el tipo de interés del dinero, pero se traduce en nuestro Euribor del día a día, que eso al final la curva se incrementa, los costes financieros de las empresas se incrementan, ¿no? Y por último, el conflicto bélico. He ido repasando un poco los factores que yo creo que a nivel global más afectan a la economía y ahora hablamos de financiación. El conflicto bélico con Ucrania, pues bueno, nuevo cisne negro de la economía, ¿vale? Antes hemos estado 50 años sin ningún cisne negro, ahora nos vienen todos de golpe. La invasión de Ucrania pues, va a tener unos importantes efectos, obviamente, en los escenarios económicos y financieros durante muchos años, ¿vale? Aunque lleguen a algún determinado pacto, yo creo que va a salir un conflicto que va a dejar un daño económico-financiero importante, ¿no? Con mucho impacto en las materias primas. Ya sabéis que pues, Ucrania era uno de los principales productores de maíz del mundo, el 12% del maíz que se consumía en el mundo venía de Ucrania. Rusia exporta, aparte de energía, cereales, aluminio, un montón de materias primas que hoy pues, están cortadas, con lo cual esto provoca al final, pues no hay oferta, mucha demanda, incremento de los precios. Y Europa, bueno, pues una de las regiones, lo que decíamos, yo creo que aquí nos hemos equivocado. Hemos hecho una política energética un poquito ciega, mirando pues, de dónde podríamos traer el gas y con una política, bueno, discutible, de cierre de nucleares en Alemania, cierre de carbón, incluido España, que puede tener sentido medioambientalmente, en fin, se nos ha dado un poco la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, con todo eso, ¿cómo afecta la financiación empresarial? ¿Cómo estamos los bancos? ¿Cómo está el mercado? ¿En qué modo estamos? Bueno, pues al final, después del COVID, lo que hubo es una reacción por parte de las empresas de atesorar liquidez. Daba igual la empresa que estuviera bien, mal o regular, porque todo el mundo, obviamente por miedo, quería un poco atesorar liquidez. Las familias también. Tenemos, de hecho, la masa monetaria, la M4 del ahorro en niveles máximos históricos. Y ahora, cuando empezaba a bajar un poquito, significa que la gente gasta, que hace falta, que la gente gaste y compre. Pues otra vez con la guerra de Ucrania está otra vez subiendo, ¿no? El nivel del ahorro. Bueno, respuestas de los bancos, ¿cuál fue? Todo lo conocéis, da igual. Nosotros, cualquier otra entidad financiera, el ICO, bueno, las ayudas del Estado a través de los avales del ICO, bueno, nos proporcionaron una liquidez al sistema que lo que permitió es, bueno, estar tranquilos. ¿Vale? ¿Cuál es el nuevo entorno? El nuevo entorno es de prudencia. Estamos muy activos. O sea, el mensaje que a mí me gustaría trasladaros es que, por lo menos nosotros, desde CaixaBank, estamos muy activos en apoyar a los empresarios, a las empresas. Tenemos liquidez suficiente. O sea, no hay una falta de liquidez ni en el sistema ni en las entidades financieras. De hecho, hay un exceso de liquidez en muchas de ellas que está al servicio de los empresarios. Lo que queremos es prestar dinero, pero con un pelín de prudencia. Simplemente hay que mirar, pues ahora, antes a lo mejor no mirábamos más el negocio y ahora miramos el negocio y cómo le afecta a ese negocio el incremento de los costes de la materia prima, el incremento de la energía, cómo le va a afectar al EBITDA, bueno, lo razonable que además yo creo que todos los empresarios estáis haciendo internamente dentro de vuestra casa. Prudencia, liquidez en máximos, liquidez no solo bancaria, ahora os va a contar Javier. Hay mucha liquidez por parte de los fondos, por parte de los bancos. En general, toda esa masa monetaria ahorrada por parte de los particulares, sobre todo en sistemas como el americano, se traslada a fondos, que a su vez los fondos lo que buscan son oportunidades de inversión de ese dinero. Y me da igual planes de pensiones, fondos de inversión, ¿vale? Y eso, pues lo que garantiza es que hay liquidez para hacer movimientos corporativos, compra-ventas, o sea, hay muchísima liquidez en el mercado, financiación. Fondos internacionales muy activos en España, fondos nacionales también, tanto de private equity, capital riesgo. Ayer veíamos que KKR ha comprado IBI, es una empresa valenciana de inseminación artificial, muy conocida, española, y al final, bueno, 3.000 millones de euros de compra, pero me da igual porque podríamos estar aquí toda la mañana. Primafrío, que también en Murcia, que la han comprado, bueno, Apolo, el 50%, Idealista QT, muchísimo, ¿no? Y luego se prevé un aumento, esto lamentablemente para nosotros, se prevé un aumento considerable en la reestructuración.
o las reestructuraciones de las compañías. ¿Por qué? Básicamente por dos factores. Porque llega el vencimiento de los ICOs que tenemos este año. Sí que es verdad que parece que el Gobierno permite una prórroga de los ICOs, ¿no? Pero bueno, va a haber unos vencimientos importantes de deuda por parte de los ICOs y habrá compañías que hayan hecho bien los deberes o que les haya acompañado la coyuntura y otras que no tanto. Y yo creo que ahí vamos a tener un papel, bueno, de ayuda a las empresas a reestructurarse en la medida de lo posible. Y con esto, yo creo que termino y cumplo mi tiempo, ¿no? ¿Dónde estamos en el mundo de la financiación? Porque alguien me podría decir, oye, pero plazos... No. Y aquí os hemos hecho un ejemplo de distinguir tres tipos de financiaciones. La financiación corporativa, que es la financiación al uso que utilizan las empresas, ¿no?, contra el balance. La financiación de adquisiciones, una compañía compra otra, y ya sabéis que hacemos unas financiaciones especiales donde lo que hacemos es apalancar a la compañía comprada, ¿vale? Os veo ahí haciendo fotos al... Esto tenía que haber puesto aquí la fecha, porque esto mañana cambia, ¿eh? Que nadie venga aquí, oye, que tú dijiste hace 2 años que me ibas a dar no sé cuánto a tal precio. Esto es simplemente una herramienta orientativa de por dónde andamos. Y luego la tercera, financiación de real estate, que simplemente la diferenciamos edificios, real estate en el plano comercial, centros comerciales, locales comerciales, ¿vale? Y es un poco... Hemos pasado pues unos años, yo creo, post-COVID, de un poco relajar plazos. Al principio relajar plazos, luego contraerlos, y estamos en la financiación corporativa en un 7 años, que es lo normal, con unas deudas financieras netas EBITDA de 3 veces, que yo creo que es lo normal también. Somos, por ejemplo, nosotros somos, desde CaixaBank, muy flexibles porque estudiamos ad hoc a la compañía, traje a medida, por eso esto sirve de referencia, pero no es la Biblia de la financiación, ¿vale? Y bueno, con estructuras en general que sean amortizing, que decimos nosotros, o con calendario de amortización. No nos gustan, perdonad las palabras, el anglicismo, las estructuras bullet, que no amortizan nada, ni las estructuras con balloon, donde te dejas un 30-40% de riesgo refinanciación en un año, ¿no? En año 5, año 6, porque al final creemos que ese tipo de estructuras con un riesgo de refinanciación tan alto y dada la velocidad que lleva la economía y la coyuntura, nos puede encontrar que en el año 5, año 6 nos encontremos con problemas para refinanciar, tanto el empresario como nosotros. Ahora nadamos en liquidez, pero en el año 2008 eran los bancos los que teníamos la liquidez muy mermada para poder prestar. Entonces, bueno, como no sabemos la coyuntura, yo creo que es un poco, tenemos que tener un poco de prudencia, ¿no? Bueno, estructuras real estate, somos más, si hay garantía hipotecaria, ya sabéis que vamos a más largo plazo, contratos, bueno, otro tipo de estructuras que también hacemos de forma fácil porque el mundo ladrillo gusta en los bancos. Y luego ya, pues, financiación de adquisiciones, que es una financiación muy particular, donde lo que hacemos es apalancar a la compañía comprada. Una empresa compra otra empresa o un fondo compra otra empresa y la financiación no es financiación corporativa, sino que apalancamos la target, que decimos nosotros, la compañía comprada. Es un tipo de financiación muy particular que puede ir un poquito más apalancada a un poquito menor de plazo y, bueno, y que funciona bastante bien y está muy de moda, porque ya sabéis que los fondos de capital riesgo están comprando compañías y muchas compañías españolas compran otras compañías. Es una alternativa de financiación muy válida, ¿no? Pero bueno, lo que os decía y termino. Traje a medida, hay liquidez, hay muchas ganas de prestar, tenemos liquidez las entidades y nosotros más, y estamos encantados de trabajar con vosotros y estudiar caso a caso cada una de la financiación correspondiente y hacerlo a la medida del cliente, ¿no? Y por mi parte, creo que he cumplido, no quería pasarme en el tiempo, no mucho más. Si queréis dejamos al final las preguntas y continuamos con la sesión. Muchas gracias. El verde. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes vuestra presencia y atención, espero. Y también agradecer tanto a CaixaBank como a la Confederación Empresarial Navarra la oportunidad el haberme invitado para dar esta charla, ¿vale? En esta charla, en el día de hoy, lo que vamos a hablar es sobre financiación alternativa no bancaria,
Entonces, entiendo que todos más o menos hemos oído hablar del concepto, pero podemos estar más o menos familiarizados con qué representaría si yo desde mi empresa tuviera que negociar una financiación con alguien que no es un banco. Yo creo que cuando hablamos con un banco, pues tenemos bastante claro quién es mi interlocutor, qué tipo de proceso va a seguir el banco internamente, qué patrón de conducta tiene el banco, qué tipo de relación he tenido yo con el banco. Normalmente, cuando el fenómeno de la financiación alternativa no bancaria es un fenómeno bastante reciente, que además tiene mucho que ver con la gran crisis financiera y que ha tenido, digamos, un desarrollo muy significativo a partir de entonces, ¿sí? Por esto es un fenómeno bastante nuevo y que, como veremos, pues todavía no ha llegado de una manera muy clara a la financiación de lo que es las empresas. Luego veremos un poco qué usos ha tenido, qué utilidades y qué dimensión tiene, ¿no? Entonces, aquí mi idea en la sesión de hoy sería, por un lado, definir qué es financiación alternativa no bancaria, dar un poco de contexto y encuadrar el fenómeno, qué importancia, qué peso relativo tiene a fecha de hoy, qué peso relativo es esperable que tenga en el futuro y, sobre todo, por no tratar de abrumaros mucho con datos y tratar de que esta sesión tenga un componente práctico elevado, esperemos, lo que sí me gustaría es definir, y creo que en eso normalmente cuando se habla de financiación alternativa no bancaria se hace poco énfasis, me gustaría definir bastante el tipo de actores que hay detrás de la financiación alternativa no bancaria, porque eso determina mucho el tipo de cosas que pueden hacer, las que no pueden hacer y el patrón de negociación que uno debe seguir cuando está con uno de estos actores, ¿vale? Entonces, por empezar y por encuadrar también de lo que vamos a hablar, porque dentro de la financiación alternativa no bancaria podríamos hablar de muchas cosas, es decir, podríamos hablar de mercado de capitales. Hoy no vamos a hablar de mercado de capitales, porque yo creo que es algo que más o menos tenemos un poco en la cabeza. Aquí, en esta primera transparencia, lo que tenemos es pues, las distintas fórmulas de financiación que puede tener una compañía, ¿no? De todas ellas, no voy a entrar en todas ellas, de lo que vamos a hablar hoy es fundamentalmente direct lending, que tiene que ver con todas aquellas formas de financiación que otorgan fundamentalmente actores que no son bancos. Es decir, tampoco estoy diciendo aquí nada muy diferente a lo que es el título de la exposición, ¿no? Vamos a hablar de financiación alternativa no bancaria. Pues evidentemente es financiación que me da alguien que no es un banco. Entonces, esto fundamentalmente, ¿qué significa? Pues significa que todos aquellos actores que otorgan este tipo de financiación tienen un nivel de supervisión y de supervisión por parte del regulador bancario infinitamente inferior a la que tiene un banco. Y esto, fundamentalmente, lo que les supone es que se pueden permitirse proponer estructuras que la banca tiene cada vez dificultades más crecientes en proponer, ¿vale? ¿Y de qué estamos hablando? Pues fundamentalmente a la banca cada vez tiene más restricciones en otorgar financiaciones a mucho plazo. La financiación alternativa no bancaria proporcionada por el direct lending fundamentalmente lo que da es plazo y vencimiento único. Aquí estamos hablando de financiaciones corporativas que van a ir a plazos seguramente entre 6 y 7 años y con un vencimiento único, lo cual es algo para lo que los bancos cada vez tenéis dificultades más crecientes. Por otro lado, no tiene ningún supervisor ni regulador bancario diciéndole hasta qué punto puede permitir apalancamientos de las empresas. En los últimos años lo que hemos asistido es pues cada vez a una presión reguladora creciente. Y eso fundamentalmente lo que significa es que no es que CaixaBank, el Santander o quien sea no quiera dar una determinada financiación.
es que cuando supera determinados niveles de apalancamiento, determinados niveles de plazo, el regulador bancario le dice, quizá te estás excediendo con otorgar mucha parte de tu cartera, financiaciones con mucho apalancamiento y con mucho plazo. Con lo cual, no es tanto que desde los departamentos de riesgo de los bancos no vean determinadas operaciones, como que si ven muchas de esas, el regulador bancario le dice, no puedes hacer tantas. O si las haces bajo determinadas condiciones. ¿Vale? Entonces, fundamentalmente, la financiación alternativa no bancaria lo que te proporciona es plazo y tiene una capacidad de aceptar apalancamientos crecientes. Eso es particularmente útil en un entorno como el que venimos. Veníamos prepandemia de una situación de apalancamientos más o menos razonables. La pandemia lo que ha supuesto es incorporación de mucha deuda a los balances de las compañías. Y ahora, pues, nos viene un entorno, como ha explicado muy bien Jesús, nos viene un entorno económico complicado, que seguramente también se traducirá en mayores apalancamientos y mayor necesidad de digestión de la deuda en plazos más largos. Con lo cual, alternativas de este estilo que proporcionen plazo y apalancamiento, pues deberían ser útiles en un escenario como el que nos enfrentamos, ¿no? Por otro lado, pues tampoco el regulador a estos actores diferentes de los bancos que proporcionan financiación alternativa, digamos, les imponen cuál es el tipo de información que tienen que tener respecto de las compañías a las que prestan. Así como a los bancos les dicen, oiga, usted, si presta a esta compañía, necesita tener información auditada, de que haya un registro, de tener un determinado procedimiento interno por el cual usted apruebe el riesgo. Todo esto está muy regulado en los bancos y cada vez más. Todos estos actores no tienen este nivel de regulación. Con lo cual, en un momento determinado, por ejemplo, ante una situación de una compañía que tenga previsto un elevado crecimiento, pues puede presentar información financiera pro forma, cosa que seguramente a un banco pues no le será válido a la hora de, digamos, demostrar que ha seguido un procedimiento acorde a lo que quiere el regulador para otorgar el riesgo. Y por último, también estamos hablando de unos actores que, en general, son equipos pequeños y seguramente está casi todo concentrado, tanto quien origina la operación como quien la estructura, como quien la analiza desde una perspectiva de riesgo, en muy pocas figuras. Esto también lo que significa es que a la hora de interactuar con un financiador alternativo, pues seguramente vas a tener prácticamente todo el nivel de interlocución centralizado en muy pocas personas. Así como en un banco cada uno tiene muy identificado que va a tener pues, alguien que viene a proponer una operación, luego va a pasar por un departamento de riesgos, luego quizá por un departamento tipo financiaciones estructuradas, etcétera, ¿vale? Vale, entonces, siguiente cuestión. ¿Para qué es útil la financiación alternativa? En general, 4 cosas. Fundamentalmente es útil para la financiación de adquisiciones, a fecha de hoy. Seguramente a futuro será útil para muchas más cosas, pero a fecha de hoy el 75% de las operaciones de financiación alternativa tienen como finalidad una adquisición. Vale. Siguiente cuestión. Otro tema para el que es muy útil. Pues, por ejemplo, como una alternativa de accionistas minoritarios, tanto para sustituir a un accionista minoritario como para incorporar a un accionista minoritario. En general, son soluciones que tienen un coste inferior al que te va a exigir un accionista y además son menos intrusivas en el gobierno corporativo de una compañía, ¿vale? Otra cuestión para la que es muy útil la financiación alternativa, en general, todo lo que sean situaciones donde se va a producir un elevado crecimiento en una compañía, a un banco le va a costar lo que hablábamos antes, ¿no? Admitir cifras pro forma. Creerme yo que lo que he realizado en un trimestre lo voy a multiplicar por 4 en un año. Todo eso, en general, los financiadores alternativos tienen una predisposición buena a aceptarlo, ¿vale? Y por último, y en la situación actual puede ser particularmente útil, en la medida
que todas las soluciones de financiación alternativa incorporan un vencimiento único de toda la financiación, son buenas soluciones para acomodar, digamos, plazos de devolución de la deuda largos y digestión de elevados niveles de apalancamiento, como puede ser una situación en la que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué tiene una presencia creciente? Y esto es importante. Bueno, en primer lugar, una obviedad. ¿Por qué es útil? Si no, no tendría una presencia creciente. Pero es útil especialmente en un contexto de elevada actividad de compraventa de compañías. Hemos dicho, el 75% de las operaciones de financiación alternativa tienen como finalidad una adquisición. El año 2021 ha sido el récord absoluto en compraventas a nivel mundial. Por tanto, es lógico que la financiación alternativa esté teniendo crecimiento. En segundo lugar, y no quiero ya extenderme mucho más en esto, porque a los bancos cada vez les imponen más restricciones. Y esto, en definitiva, lo que significa es que la oferta y la capacidad de las cosas que te puede ofrecer un banco cada vez está más limitada y más restringida. Particularmente en situaciones de elevado apalancamiento, como es el entorno actual y el que viene. Y por último, y no es nada menor, en realidad la financiación alternativa no deja de ser un producto de inversión. Es un producto de inversión para inversores institucionales. Venimos de unos años de elevadísima liquidez y de cada vez menos oportunidades de colocar el dinero de una manera rentable y segura. Entonces, la financiación alternativa cada vez es un producto con más atractivo para un inversor institucional y digamos, que tiene mayor difusión entre estos. Por visualizarlo. Ahí en los dos gráficos, y me desplazo ahora, si veis, este primer gráfico lo que hace es ver cuánto es la inversión en financiación alternativa desde 2010 al 2020 en Europa, ¿vale? Estamos hablando que en 10 años se ha multiplicado por 5. Evidentemente, la expansión de los balances de los bancos y la exposición crediticia a las empresas de los bancos no se ha multiplicado por 5 en los últimos años, ni mucho menos, pese a que haya liquidez, ¿vale? Este otro gráfico lo que representa es el nivel de captación anual. En el último año se han captado en Europa 44 billones de billones americanos, 44.000 millones de euros, de dólares, perdón, para financiación alternativa. Esto básicamente lo que quiere decir, y es una pura aritmética, es decir, cada vez la financiación alternativa va a tener una presencia creciente y mayor peso relativo. Los bancos no se van a estar expandiendo a niveles cada 10 años, no van a multiplicar por 5 y la previsión es que, por ejemplo, a 2025 la inversión alternativa al ritmo de crecimiento de captación de fondos que está teniendo se multiplique por 2. Es decir, nos estaríamos encontrando en una situación que en un plazo de 15 años es un instrumento que va a crecer 10 veces. ¿Vale? Por poner esto un poco en contexto. Estamos hablando de 150.000 millones de euros en Europa destinados a financiación alternativa, ¿vale? Esto básicamente es como un tercio de lo que presta el sistema financiero a empresas en España. En España estamos hablando de 490.000, el stock crediticio de los bancos, ¿vale? O sería más o menos parecido a todo el dinero que se ha aportado en líneas ICO, ¿vale? Han sido 160.000 millones de euros, ¿no? en el sistema financiero español. En los últimos 10 años, por dar contexto, y voy a acabar ya con las cifras porque esto al final es dar muchas cifras, pero quizá tiene poca utilidad, ¿no? En los últimos 10 años en Europa se han hecho 4.000 operaciones. Lo relevante no son las 4.000 operaciones, lo relevante es que en el último año estas 4.800
son en 2021. Entonces, lo que vemos es que esto va teniendo un crecimiento más o menos exponencial. Y España no es un mercado menor. España es el cuarto mercado. En otros mercados en Europa no es el cuarto mercado. Después de Reino Unido, Francia y Alemania, ya va España. Es decir, está en el foco de los actores que gestionan la financiación alternativa, ¿vale? Por dar contexto, España viene a representar del 7 al 10% del mercado de financiación alternativa a nivel europeo y a fecha de hoy viene a ser como el 5% de las operaciones a largo plazo del sistema financiero español, ¿vale? Es decir, ¿por qué doy todos estos datos? Quiere decir esto que si ninguno de nosotros... A fecha de hoy, fundamentalmente, la financiación alternativa lo que ha sido es un instrumento fundamentalmente utilizado por el capital riesgo para sus adquisiciones, ¿vale? Que, como sabéis, pues han tenido mucha actividad. El hecho de que a fecha de hoy una empresa no haya tenido exposición o contacto con la financiación alternativa, bueno, sería lo habitual, porque de momento tiene un peso bastante marginal, es un 5%. Pero lo que seguramente cada vez veáis y cada vez tengáis más exposición a esto, porque es un fenómeno que está creciendo de manera exponencial y que va a ir ganando peso relativo en la financiación de las empresas y sobre todo en un contexto como el actual, ¿vale? Por eso decía, ¿para quién es útil? O sea, en el 85% de las operaciones de financiación alternativa está involucrado un capital riesgo, ¿vale? Entonces, si pasamos al siguiente gráfico, aquí lo que vemos es un poco cuál es la tendencia, ¿no? La barra más oscura es el peso relativo de el capital riesgo en las operaciones de financiación alternativa. Y he tratado de coger una serie amplia, ¿vale? Desde 2012, de 2012 a 2018, pues el peso era un poco oscilante, ¿no? En algún año era 60, 77, 87, 84, 70. A ver, no es muy evidente, si coges una serie larga, no es muy evidente que la financiación alternativa esté destinada cada vez más a empresas, porque al final lo que ves es, oye, pues en los últimos tiempos se mantiene muy estable. Esta cifra es un poco... despista un poco en realidad, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido muchísima actividad de fondos de capital riesgo adquiriendo compañías, ¿vale? Entonces, en general, un fondo de deuda, en general siempre va, si tiene que elegir, va a preferir hacer algo con el capital riesgo, porque es gente con la que, digamos, tiene el mismo lenguaje, es el tipo de operaciones al que está acostumbrado. Pero si bajara un poco el nivel de actividad en compraventa de compañías, seguramente el peso relativo, y esto ha ocurrido más en 2015, 2016, que a lo mejor no había tanta actividad de compraventa de empresas como ha habido últimamente, pues vemos que el peso relativo de la financiación alternativa en empresas, no solo en empresas de capital riesgo, pues es mayor, ¿vale? Entonces, he acabado ya con los datos y creo que ahora es bastante importante y en esto sí que me gustaría detenerme. Vamos a ver. En general, como he dicho al principio, todos tenemos bastante claro cuando voy a pedir financiación a un banco qué tipo de interlocutor tengo, qué tipo de proceso debo seguir, qué proceso va a seguir dentro del banco, qué tipo de información tengo que dar, qué tipo de negociación tengo que llevar con el banco. Lo que no está tan claro es, si viene un señor de estos que decimos que no es un banco, pues qué tipo de señor es. Normalmente cuando se habla de financiación alternativa se suele poner bastante el foco y el énfasis en las características del producto, las utilidades, este tipo de cuestiones. Pero se suele hablar bastante poco de quién hay detrás de la financiación alternativa, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, tenemos dos tipos de actores.
son gestores de fondos de deuda, por un lado. En el mercado español, el 95% de la financiación alternativa lo dan gestores de fondo de deuda. Y, por otro lado, inversores institucionales que directamente aportan deuda, ¿vale? Y dentro de los gestores de fondo de deuda tenemos a los gestores domésticos, fondos de deuda españoles, fundamentalmente, y los internacionales, que cada vez tienen una presencia más creciente. Son fondos de deuda que, como España ya es un mercado muy significativo, es el cuarto, hemos dicho, a nivel europeo, pues despliegan equipos en España, ¿vale? Para atender este mercado. Entonces, es importante caracterizar el tipo de actor porque, digamos, determina mucho qué puede hacer y qué no puede hacer cuando estamos hablando de una financiación alternativa, ¿vale? Y determina mucho también el patrón de conducta y el patrón de negociación, ¿vale? Entonces, si queréis, empezamos a hablar un poco más de esto. Un gestor de fondo de deuda, ¿qué es? En definitiva, es un gestor de dinero ajeno, ¿sí? En general, dinero de inversores institucionales, fondos de pensiones y aseguradoras. Vale. Que actúa bajo un mandato específico, y esto es muy importante. Es decir, a este señor le han dejado dinero para que lo gestione de una determinada manera, que estará recogida en unos estatutos, ¿sí? Por un tiempo determinado y con una promesa de rentabilidad determinada, ¿vale? Todo esto al final acaba en una especie de pacto entre los inversores y el gestor que dicen, oiga, a usted le hemos dejado dinero para que haga esto y ninguna otra cosa. O sea, al principio de lo que estábamos hablando es, los financiadores alternativos tienen mucha flexibilidad para otorgar plazo, para otorgar apalancamiento, ¿sí? Fundamentalmente. Pero tienen muy poquita flexibilidad para salirse del mandato que han pactado con sus inversores. Y esto es muy importante. Y de esto en general se habla poco, ¿vale? En general también lo tienen por un tiempo determinado, que viene a ser 3 años para que usted busque inversiones y 7 años para que me devuelva todo el dinero que yo le he dejado, ¿vale? Esto, como veremos después, tiene, digamos, mucho impacto en qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la financiación alternativa, ¿vale? Por otro lado, tenemos que es un actor menos relevante en el mercado español, los inversores institucionales. Aquí pues tendríamos a grandes aseguradoras. Además es curioso el mercado español porque son más aseguradoras internacionales las que están actuando que las aseguradoras españolas, ¿vale? Aquí al final el patrón de actuación es un poco diferente. Son aseguradoras, fondos de pensiones que eran inversores de gestores de fondos de deuda, ¿vale? Que una vez conocen el mercado, deciden actuar directamente, ¿sí? Y normalmente con una visión ya no tanto de responder a un mandato específico como de cubrir sus obligaciones de pago a muy largo plazo. ¿Qué ocurre? Los inversores institucionales, y aquí, digamos, a fecha de hoy todavía es una alternativa menor, digamos, para que esto tenga un impacto sobre sus obligaciones de pago, en un entorno donde además cada vez se encuentran menos alternativas de inversión rentables, tienen que entrar en importes relevantes. Aquí estamos hablando de importes mínimos de 20... No sé si me he saltado, Perdón. Sí, estamos hablando de importes mínimos de 20 millones y seguramente están buscando importes más relevantes que eso, ¿vale? Y a fecha de hoy todavía es un mercado muy poco profundo y con muy pocos actores, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que yo esté tratando con un gestor de dinero ajeno que se llama fondo de deuda, que es el grueso del mercado de la financiación alternativa? Pues tiene una primera implicación en precio. Como decimos, ellos han prometido una rentabilidad a sus inversores, ¿vale? Y por debajo de esa rentabilidad no se van a poder mover en precio. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Por poner números. Cuando yo voy a una financiación que ellos llaman senior, es decir,
la equivalente a la que pueda tener y con el mismo rango que pueda yo tener en la financiación vigente en una compañía, difícilmente voy a conseguir un precio diferente al 6%. Podré moverme entre el 5,5 y el 6,5. Pero de ahí, es decir, ni lo intentéis, no le pidáis el 4,25. No lo van a dar, ¿vale? Si estamos hablando de una financiación que se subordina más allá del plazo en garantías, estamos hablando de financiaciones que van a ir del orden del 10%, ¿vale? Y aquí no hay margen de maniobra para ellos, porque ellos son gestores de dinero ajeno al que le han prometido una rentabilidad, ¿vale? Por otro lado, casi todos los fondos tienen la obligación en sus estatutos de incorporar algún tipo de garantía real. Si tu financiación, si no estamos dispuestos a dar garantías reales, que normalmente suelen ser acciones o hipotecas sobre activos, difícilmente la financiación alternativa va a ser una alternativa, ¿vale? Tercero y muy importante, ¿cuál es la vocación de permanencia de la financiación alternativa en una compañía? En general, ellos lo que quieren es atender una situación puntual en la vida de la compañía. Un crecimiento muy elevado, una adquisición, una sustitución de un socio, una incorporación de un socio, una situación donde se da un apalancamiento muy alto, pero hay una perspectiva de que baje. Entonces, ellos quieren entrar a solucionar esta situación, saben que son deuda cara y una vez resuelta esta situación, quiere que se les sustituyan, ¿vale? En general, van a querer, como hemos dicho, operaciones con un vencimiento único. Ellos están gestionando dinero de terceros. Si encuentran una oportunidad, lo que este inversor lo que no quiere es que enseguida le devuelvan el dinero, ¿vale? Cuando encuentres oportunidades, tú quédate ahí. Y por eso hacen vencimientos bullet. Y esto, luego también, ellos tienen un mandato por un tiempo determinado, que suelen ser 3 más 7 años. ¿Esto qué ocurre? Normalmente, pues ellos, cuando entran en una situación, prevén que la situación evolucione de una determinada forma, pero todos sabemos que luego las cosas evolucionan como evolucionan. Con lo cual, si esa financiación requiere de una refinanciación y extender el plazo, un gestor de este estilo va a tener dificultades, porque él a los 10 años tiene que devolver el dinero. Es decir, si tenemos que hacer una financiación a 6 y después tenemos que ampliar esa financiación a 6 años más o refinanciar porque las cosas no han salido o porque de repente me han salido otras oportunidades de crecimiento, difícilmente voy a poderlo hacer con el mismo fondo de deuda, ¿vale? Por último, en cuanto a información, y me temo que voy a tener que ir acabando, si no me dejo. ¿Vale? Entonces, ellos no son bancos, ellos no están en el día a día de la compañía, ¿vale? Con lo cual, cuando entran, desconocen el historial previo de crédito de la compañía, ¿vale? Hemos dicho que son equipos pequeños. Van a tener una necesidad de validación externa de las cifras de la compañía. Eso en general se llama due diligence. Y van a necesitar que Deloitte, EY, cualquiera de estos, haga en general como mínimo una due diligence financiera, en ocasiones legal, comercial y laboral, ¿vale? Y de esto también, si alguna vez entráis en negociaciones con un fondo de deuda, digamos, difícilmente, vamos, imposible salirse de eso. No es algo negociable para ellos, ¿vale? Y por último, en términos de documentación, ellos son flexibles en cuanto a que la documentación incorpore su estructura de financiación, pero van a ser muy poco flexibles respecto del estándar de documentación. Es decir, así como Caixa pues, tendrá su propia asesoría jurídica interna y puede acomodar la documentación a vuestras necesidades, ellos van a necesitar a un despacho de abogados externo que acomode la documentación legal a su estándar, ¿vale?
que normalmente además todas estas documentaciones legales incorporarán elementos de monitorización de la evolución de la compañía. Eso se llama covenants al final. Y de esto también difícilmente se va a poder salir. Ellos tienen un vencimiento único y quieren saber que hasta que tengan la capacidad de exigir el repago de la deuda, la compañía se está comportando como ellos esperan que se comporte. ¿Sí? Venga, voy muy rápido para ir acabando con cuál es el enfoque de un inversor institucional. Aquí diría, el inversor institucional ya tiene un cierto conocimiento de cómo es la financiación alternativa, de cómo son las compañías y tiene un enfoque un poco más parecido al que sería un banco. Al final, lo que hemos dicho son fondos de pensiones, aseguradoras que tienen que asegurar compromisos a largo plazo, ¿vale? Entonces, una vez encuentran una oportunidad, lo que van a querer es seguir en esa oportunidad. Así como decíamos que los fondos de deuda lo que tienen es una vocación de atender una situación singular de la compañía y salir, los inversores institucionales tienen una vocación de permanencia a largo plazo. Y en este sentido, pues se parecerían más al enfoque que puede tener un banco en la relación con un cliente, ¿vale? No me extiendo mucho más porque el inversor institucional a fecha de hoy en el mercado español tiene una presencia, yo diría que marginal. Por último, y para acabar, hemos dicho, hay fondos de deuda domésticos y fondos de deuda internacionales actuando en el mercado español, ¿vale? Por diferenciarlos. En cuanto a capacidad de inversión, los fondos de deuda, y volviendo un poco a dimensionar, los fondos de deuda españoles tienen una capacidad de inversión de unos 2.000, 3.000 millones. En general, un fondo de deuda además tiene que diversificar sus inversiones, con lo cual son fondos cuyo tamaño máximo vienen a ser fondos entre 80 y 250, con una capacidad de inversión entre 80 y 250 millones de euros, ¿vale? Lo máximo que pueden invertir en una compañía es el 10% del fondo, con lo cual la operación más grande que puede hacer un fondo español en general está en torno a 25 millones y algunos de ellos 8. Si es un fondo de 80 millones, lo más que van a poder hacer es 8, ¿vale? Los internacionales es otra cosa. Entonces, el tema más diferente entre un fondo doméstico y uno internacional es el internacional, en general, va a querer ser el acreedor dominante en la compañía. Esto quiere decir que si la compañía tiene un volumen de deuda de 50 millones, va a querer tener 40. Y va a querer tener control sobre todas las garantías y capacidad de ejecución de esas garantías. Los fondos domésticos, entonces, en este sentido, serían puramente financiación alternativa. Es decir, quiero ser el acreedor dominante y que no haya bancos aquí. Eso es algo que a un fondo de capital riesgo quizás les recomendaría, a una compañía no les recomendaría. Si entra un financiador a atender una situación puntual y luego va a querer salir, incorporar a un fondo como acreedor dominante que dentro de unos días o dentro de unos años va a querer salir, eso a una compañía lo que le supondría es expulsar a su pool bancario actual y tener que reincorporarlo al cabo de unos años. Es un fondo de capital riesgo, se lo puede permitir. Yo creo que una compañía como las que estamos aquí hoy, pues difícilmente. O por lo menos no es el ejercicio más aconsejable del mundo, ¿vale? En cambio, los fondos domésticos, y esta es una particularidad muy propia del mercado español, sí que suelen actuar como complementarios a la banca. Y en este sentido, ¿vale?, lo que suelen hacer es, quieren ser más o menos importantes en el pool de financiación, porque van a tener un peso muy importante en el largo plazo de la compañía, ¿vale?, pero no van a querer ser el acreedor dominante. Y entonces, normalmente, lo que suelen estructurar es operaciones donde los bancos tienen los tramos amortizables y ellos tienen el tramo del largo plazo con vencimiento único. Para eso, pues, acomodan algún pacto dentro de la financiación, ¿vale?, de la documentación legal, por la cual comparten las garantías, regulan las relaciones entre ellos, pero esto es algo que ya está muy probado en el mercado español.
se sienten cómodos tanto bancos como fondos con ello y en este sentido, pues digamos, sí que es una financiación complementaria a la banca. Entonces, por concluir, a fecha de hoy, la financiación alternativa yo diría que tiene un peso marginal en el global de la financiación de las empresas en España. Es un instrumento que a fecha de hoy fundamentalmente ha venido siendo utilizado por los fondos de capital riesgo, ¿vale? Con la finalidad de completar sus procesos de adquisición. Pero lo que diría es, lo hemos visto antes, crece a un ritmo muy superior al que está creciendo el balance de los bancos. Tiene mucho potencial para ganar presencia en un entorno, además, de elevados apalancamientos como los que nos esperan. Y en un mercado, además, como el español, de mucho peso de financiación bancaria. Es probablemente el mercado europeo con más peso en la financiación de los bancos, ¿vale? Y que acepta escenarios de elevado apalancamiento, como es el escenario que seguramente nos espera. Y por último, y yo creo que por eso hay que tenerlo en consideración, en mercados más sofisticados, como podría ser el francés, y más desarrollados, al final, lo que hemos dicho, oye, pues la financiación alternativa no va a bajar del 6%. Bien, cuando esto se sofistica, cuando esto se desarrolla, por ejemplo, en Francia sí que hay fondos que la financiación alternativa te la otorgan al 4,5. Es decir, con el desarrollo del mercado, lo que acaba por ocurrir es que acaban siendo un poco más competitivos en precio y se va cerrando el gap entre financiación bancaria, entre el coste de la financiación bancaria y el coste de la financiación alternativa. Entonces, esto yo creo que es algo que, con la evolución que estamos viendo en el mercado español, iremos viendo poco a poco, ¿vale? Y al final, el mensaje es un instrumento que cada vez va a haber que tener más presente y sobre todo en escenarios de elevado apalancamiento y que precisan de plazo para la digestión de la deuda. Y por mi lado, yo creo que esto sería todo. Buenos días. Reitero los agradecimientos que han hecho Jesús y Javier antes. Un placer estar aquí para dedicar un ratito a la sostenibilidad. Es un tema súper de actualidad. La verdad es que es un tema muy bonito. Como han dicho en la presentación, mi nombre es Lourdes Moreno, soy la responsable de financiación sostenible en banca de empresas en CaixaBank. Y voy a tratar de hablar, la verdad es que la presentación tiene muchísimo contenido, pero quiero trasladar una idea de sostenibilidad sencilla, porque nos están bombardeando muchísimo con este concepto y sí notamos que hay cierta como vértigo, ¿no?, a ello. Entonces, es nuestra responsabilidad transmitir tranquilidad, transmitir que es algo bueno y que si se acoge este concepto de forma correcta, pues desde luego es una oportunidad de mercado. ¿Qué es la sostenibilidad? La verdad es que he puesto ahí una definición sencillísima, pero creo que se entiende muy bien. Y no es más que satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones venideras, ¿no? O sea, al final no podemos crecer a toda costa. Necesitamos un equilibrio entre el desarrollo económico y que vele por nuestro medio ambiente y, por supuesto, por nuestra sociedad. He incluido ahí una serie de palabras, concienciación, cultura, estructural, que para nosotros son absolutamente claves para acoger el concepto de sostenibilidad en una empresa de forma correcta. Si volvemos otra vez a la definición de sostenibilidad, es un tema de concienciación. Oye, yo quiero ser un empresario que está concienciado con el medio ambiente y quiero tener un impacto positivo en la sociedad. Puedes elegir el camino del sí o puedes elegir el camino del no. Ya está. Hoy en día nos exigen el consumidor final, y luego lo vamos a ver, empresas, formas de actuar que estén comprometidos con estos temas. Y muchísimo más
de lo que nosotros nos podemos imaginar. Luego lo vamos a ver. Por tanto, es un tema de concienciación. O sea, más allá de los números de un plan de negocio de la compañía, ahora hay que poner encima de la mesa un plan estratégico en el que tenga que velar también, porque yo no puedo cargarme el planeta de alguna manera, da igual lo grande y lo pequeño que sea, además, ¿eh? O sea, todos tenemos una parte de responsabilidad sobre nuestro impacto ambiental y también, por supuesto, con nuestro impacto en la sociedad. Entonces, es un tema cultural. O sea, tiene que ser algo cultural, tiene que ser algo estructural, tiene que ser algo que nos creamos, que queramos aportar realmente en nuestro modelo de negocio e incluirlo en la compañía con todas las consecuencias, que son además muy positivas, como vamos a ver luego. Es absolutamente estratégico. O sea, quien no conciba un empresario hoy en día la sostenibilidad como algo estratégico y no monte una estructura realmente adecuada para el tema de la sostenibilidad en su empresa, no va a estar en la página correcta. Y eso es así. Por último, decir que es un nuevo paradigma. El otro día leía que la sostenibilidad es el elemento más disruptivo que ha habido jamás en la economía. La economía se ha visto afectada por millones de cosas a lo largo de la historia, diferentes tipos de crisis, diferentes cosas. La sostenibilidad lo categorizan como el elemento más disruptivo. Ha venido, por supuesto, para quedarse, hay que entenderlo bien y hay que integrarlo en nuestras compañías de forma correcta. Y decimos, pero bueno, pero ahora, ¿por qué de repente este tema de la sostenibilidad tan de moda, que no es una moda, que tanta repercusión está teniendo? Pues por una realidad que es esta. Si nosotros nos reuniésemos, estos mismos que estamos aquí, hace 30 años, y hiciese una pregunta, ¿quién se cree el cambio climático? ¿O qué es el cambio climático? Hace 30 años, yo creo que nadie, casi nadie, a lo mejor alguna mano despistada, levantaba la mano. Si esa misma pregunta en esta misma sala, con los mismos asistentes, la hiciésemos hace 15, ya empezaba a haber un poquito más de manos levantadas. Hoy en día, todo el mundo conoce el cambio climático. ¿A qué se refiere? Pues algo es evidente. Si comparamos la gráfica de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y lo de actual con el de 1950, vemos que crece exponencialmente. Esto vulnera el principio de la sostenibilidad. Estamos hipotecando los recursos para nuestras generaciones posteriores. La emisión de gases de efecto invernadero lo que produce es un calentamiento global. Y el calentamiento del planeta, que es una realidad también, pues cambia patrones climáticos, afecta a la biodiversidad y todo esto afecta a los recursos naturales que necesitamos para desarrollar la economía y para sobrevivir. Con lo cual, oye, es un problema que es una realidad y no nos podemos cerrar los ojos, ¿no? Y la crisis humanitaria, bueno, esa es muchísimo más evidente. He puesto aquí un par de datos, pero yo creo que todos somos sensibles a la crisis humanitaria que vive el mundo, ¿no? En términos generales. Según una estadística de la ONU, en 2020, 165 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria para poder sobrevivir, para no morirse. Pero es que en el 2022 vamos a batir el récord de 200 millones de personas. Entonces, vamos batiendo récords. En fin, es algo que está ahí. Entonces, la sostenibilidad, tenemos el concepto de la sostenibilidad, que es que tenemos que perdurar en el tiempo, velando por estos dos problemas que tenemos encima de la mesa. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que los organismos internacionales se han puesto a trabajar desde hace ya bastante tiempo. El pistoletazo realmente de salida fue en el 2015 por parte de Naciones Unidas, en el que entiendo que todos estáis familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se definieron entonces. Y fue, pues como digo, un poco el punto de inflexión en el que en un foro a nivel mundial los países dijeron tenemos que marcar una senda, tenemos que coger este toro por los cuernos y tenemos que empezar
a trabajar con estos problemas de forma muy activa. La Unión Europea, en diciembre del 2019, firmó el Green Deal o el Pacto Verde. Luego lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero nada más que adelantaros que el Pacto Verde de la Unión Europea no es, bueno, es una política, es un acuerdo de intenciones, bueno, pues vamos a ver si Europa, tal… No, es un acuerdo absolutamente vinculante con unos objetivos clarísimos y que tendrán las penalizaciones correspondientes si no se cumplen. Por tanto, todos los países miembros hemos firmado ese compromiso y, por tanto, eso desencadena una serie de iniciativas que tenemos que estar totalmente al día de ellas y tenemos que incluir en nuestro ADN de nuestro desarrollo empresarial. Entonces, bueno, después de saber lo que es la sostenibilidad, después de saber que es un problema real y después de tener a nuestros mayores, a los organismos internacionales trabajando, yo sigo siendo un empresario en Pamplona que a mí este discurso pues me pilla un poco lejos. Pues porque todo está muy bien, porque tal, pero que no lo veo en mi día a día, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se concibe esto? Como una obligación. Oye, va a venir el regulador, que viene el lobo y que viene el lobo. Y entonces, ¿esto qué es? ¿Una obligación? Bueno, vamos a ver si es una obligación o una oportunidad. Y para ello explicamos como 3 núcleos o 3 visiones distintas con un orden totalmente pensado que es: el primero son los consumidores y los inversores, luego está el regulador y luego el papel de las entidades financieras, que tenemos un rol importantísimo en todo esto. ¿Cómo conciben los consumidores y los inversores la sostenibilidad hoy en día? No es casualidad que cuando entramos en un supermercado y vamos a comprar yogures, no hay yogur que no se precie que ponga en la tapa eco no sé qué, esto ha sido reciclado no sé qué, compro un producto que está envuelto en un plástico, este plástico viene de un proceso reciclado, compro una botella de agua, es que este agua ha sido… No, está todo. Si nos fijamos, está absolutamente todo impregnado de mensajes de sostenibilidad. Ponemos la tele y tenemos la campaña de Amazon, que es que sus furgonetas van con biocombustible. Es constante. A ver, las empresas no hacen todo eso por capricho. Las empresas están respondiendo a una necesidad de demanda que, sin darnos cuenta, está absolutamente inculcado ya. El patrón de consumo ahora mismo de empresas o de productos, viene a ser lo mismo, e inversiones que tienen un carácter sostenible, es más estable y cada vez más exigente de aquellas compañías que no tienen una estrategia de sostenibilidad. Y eso lo vemos con las tapas de los yogures, o sea, no es un tema que sea humo, es una realidad y ya ha bajado al lineal del supermercado. Entonces, esto es una realidad que nos tenemos que creer y que está totalmente comprobado. A nivel de inversores, ni qué decir, el boom de los bonos verdes, de los bonos sostenibles, pues ha estado a la orden del día todo el rato en prensa, una profundidad de mercado, una concurrencia, una sobredemanda, siempre que se hacen emisiones de este estilo, brutales. Por decir algún dato, incluso el Tesoro Público el año pasado emitió 5.000 millones de euros en el 2021 y en lo que lleva del 2022 ha emitido 1.000 millones de euros, todos con un rating crediticio creo que ha sido de AA o de AAA. Brutal. Hay un apetito por parte de los inversores y por parte del consumidor que es una realidad y que además son los motores del desencadenante de después. O sea, es un error pensar que es que viene el regulador y entonces yo tengo que… No. Esto es una cultura que tiene ya el consumidor. Bueno, y las nuevas generaciones ni te cuento. O sea, nosotros que a lo mejor somos de generación… Pero esto es un mundo que ya está totalmente impregnado educacionalmente, casi. Y ya una cadena hotelera que no ofrezca los amenities reciclados o un tema tal, pues
puede ser un obstáculo si no tienen una estrategia. Digo, una cadena hotelera, por decir un sector de servicios que parece que es menos tangible. Tienen que estar totalmente involucrados en la sostenibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al final decimos, bueno, pues muy bien, si es que todo eso está muy bien, pero es que yo sigo viendo un discurso lejos. Yo es que sigo teniendo aquí mi compañía que me dedico a vender zapatos y es que no lo veo. Bien, en enero del 2022 ACS ha publicado su Plan Estratégico de Sostenibilidad con infinitos indicadores y objetivos. En uno de ellos es la exigencia de la sostenibilidad en su cadena de proveedores. Le afecta directamente, que indirectamente ya ni lo sé, pero directamente el otro día leía, 136.000 proveedores de ACS van a tener que estar con criterios de sostenibilidad, si no, no eres proveedor de ACS. Tú puedes estar en la cadena de valor. O sea, si de alguna manera tú no estás directamente con el cliente, tú formas parte de una cadena de valor que tarde o temprano te van a exigir un compromiso de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto realmente es una oportunidad. O sea, no es una obligación, es una oportunidad. Es una oportunidad que el mercado nos pone delante y que lo debemos de acoger para situarnos bien estratégicamente. Yo realizo zapatos y realizo en un proceso productivo sostenible. Y eso me va a dar una capacidad en el mercado infinitamente mejor de lo que estaba antes si lo hago bien. Porque es lo que quiere el consumidor, porque es lo que nos está pidiendo el mercado, ni más ni menos. Cuando dicen grandes titulares, ¿la sostenibilidad está reñida con la rentabilidad? Hombre, teniendo en cuenta que si no eres sostenible, el recorrido de tu compañía a medio y largo plazo peligra, pues imagínate si es rentable, tanto como necesaria. Entonces, esto al final yo entiendo que requiere de una flexibilidad empresarial o de una flexibilidad de mente o que nos puede costar, pero el mensaje un poco es, oye, esto es una realidad que si lo acogemos bien, como digo, no solo va a ser rentable, va a ser estratégico y además el tejido empresarial de nuestro país ha mostrado en muchísimas ocasiones que ante la adversidad ha sabido caminar y ha sabido sobrevivir cuando venían mal dadas. En la crisis, la internacionalización de las compañías muchas veces era algo, ¿qué es esto? Pues fue muchas veces la vía de supervivencia de algunas compañías. Y empezar a trabajar por aquel entonces con Alemania, con Francia, era un elefante aquello. Y ahora, hoy en día, pues son sus mercados domésticos. O en el COVID, ¿cuántas empresas se digitalizaron en 10 días más que en 10 años? Eso fue un vuelco, eso fue un cambio, una flexibilidad. La sostenibilidad requiere que el tejido empresarial flexibilice, abra mente, lo incluya en su ADN y no se quede atrás. Porque además también está el regulador y el sistema nos va a llevar a eso. Simplemente mencionar la regulación. La verdad es que el tema de la sostenibilidad conceptualmente yo creo que es relativamente fácil de entender, pero a nivel regulatorio es muy, muy farragoso y además es muy técnico. Es realmente técnico, por tanto, yo creo que no es el foro ahora para profundizar en esto, ¿no? Pero, como os decía antes, el Pacto Verde Europeo no es un acuerdo de intenciones, es totalmente vinculante para los países que forman parte de ello. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Muy sencillo. ¿Cuál es el objetivo de la Ley del Clima que se aprobó en 2021 por parte de la Unión Europea? Europa tiene que ser cero en emisiones en 2050. Eso es heavy, ¿eh? O sea, que en 2050 Europa no emita gases de efecto invernadero es un compromiso, tal cual con lo que emitimos ahora, titánico. Pero lo han establecido y hay que cumplirlo. Y además en 2030 tenemos un objetivo a medio plazo para que cada uno vaya haciendo los deberes,
que se debe reducir un 55% de las emisiones con respecto al nivel que teníamos en 1990. Esto es un compromiso, es un objetivo que hay que cumplir. Y además esto desencadena, como decía antes, una serie de iniciativas, leyes, recomendaciones, etcétera, etcétera, que nos van poniendo puertas al campo y que tenemos que estar dentro porque si no, no jugamos. Esto en la parte proporcional a España, en 2021 también se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que la parte proporcional de España de lo que corresponde a Europa es que en el 2023 tenemos que reducir el 23% de las emisiones con respecto al nivel de 1990 y ese es el objetivo que tenemos pues más a medio plazo, ¿no? Que no es baladí. Papel de las entidades en todo esto, fundamental. Nos han puesto la responsabilidad de acompañar en la transición. Las entidades financieras tenemos la obligación, por la capilaridad que tenemos, de transmitir este concepto como ayudar a traccionar el concepto, ¿no? Y a poco acompañar a todos aquellos sectores y a todos los clientes a ir por el buen camino. Y eso, la verdad es que CaixaBank está absolutamente comprometida, luego lo vamos a ver. Ahí, bueno, pues menciono integrar en la estrategia el cambio climático. Nosotros, el regulador, a las entidades financieras, ya están publicadas la taxonomía para las entidades financieras, las primeras regulaciones. Este año tenemos que empezar a dar datos del test de estrés climático. O sea, como veis ahora mismo, ya las entidades financieras no solo ya nos podemos fijar en la cesión del crédito por el riesgo crediticio, la solvencia. O sea, la realidad es que tenemos que meter en la coctelera qué tipo de compañía estamos dando crédito, sin demonizar ningún tipo de sector, pero ayudando a cambiar el paradigma. ¿Por qué? Porque es que nos lo exige el regulador. Es que nosotros también tenemos la obligación de en 2050 no tener financiados ningunas emisiones. Y de ahí el test climático, de ahí la estrategia de descarbonización que nos obligan a realizar, que nos obligan y que estamos comprometidos porque creemos en ello. Quiere decir, descarbonización de la cartera, tenemos que medir, tenemos que informar, tenemos que reportar. Entonces, esto es un nuevo paradigma para todos, para las entidades financieras, desde luego, pero con un tinte colaborador, con un tinte de ayuda, con un tinte de lo vamos a hacer entre todos, ¿no? Soluciones CaixaBank. Antes de meterme en las siguientes diapositivas, muy rápido, comentaros dónde está CaixaBank con la sostenibilidad, o sea, cómo lo tenemos montado realmente. Porque, claro, no tiene sentido que a las compañías les digamos que tienen que tener una estrategia de sostenibilidad, que la gobernanza es fundamental, que etcétera, etcétera, y luego que nosotros no prediquemos con el ejemplo, ¿no? Entonces, contaros. Bueno, desde el nacimiento de CaixaBank, yo creo, 1903 creo que es, ¿verdad? Gracias. El tinte social de la entidad yo creo que es evidente, ¿no? Siempre hemos tenido muy en el ADN el que debemos de impactar en la sociedad de forma positiva con nuestra actividad. Y siempre hemos tenido un código, por supuesto, ético y siempre hemos tenido la práctica de una banca socialmente responsable. Pero como a todos, esto nos ha venido que teníamos que evolucionar muchísimo más, ¿no? O sea, no era suficiente. O sea, todo lo que he dicho antes de que se tiene en el ADN, que se tiene que poner de forma estructural, ¿qué tal? Pues el banco, por supuesto, también ha tenido que hacer sus deberes. Y desde la fusión con Bankia se ha creado en la entidad un área de sostenibilidad, la cual dirige Eugenio Soya y que depende directamente del comité de dirección, forma parte del comité de dirección. Por tanto, a nivel de gobernanza, todas las decisiones de sostenibilidad en CaixaBank depende del máximo órgano de decisión. Y esta persona reporta directamente al consejero delegado, el señor Gonzalo Cortázar. Por tanto, a lo que voy
es que la sostenibilidad para CaixaBank, desde la fusión con Bankia, hemos hecho los deberes y hemos entendido exactamente igual que decimos a todos los clientes que deben hacerlo, hemos transformado o estructurado y hemos entendido que también teníamos que hacer una transición nosotros también de una forma mucho más estratégica y mucho más sólida. Tengo aquí una chuleta porque es que ayer mismo publicamos el informe de sostenibilidad y de impacto, ¿no?, en CaixaBank. Y por daros algunos datos, sigo un poco con el argumento de que debemos de predicar con el ejemplo. Quiero daros unos datos muy rápidos de lo que llevamos en inversión sostenible y cuáles son los ejes principales de CaixaBank en su estrategia. El negocio sostenible, por supuesto, mencionaros 92 préstamos ligados a índices ESG que han sumado un total de 11.000 millones de euros. 36 operaciones verdes con finalidad verde que han sumado 1.625 millones. 29 Project Finance que han financiado energías renovables que han sumado un total de 1.700 millones y que han supuesto 6.350 megavatios de energía renovable, o sea, megavatio instalado de energía renovable. Hemos realizado 9 colocaciones de bonos verdes de clientes nuestros que han sumado un total de emisión de 5.500. Y nosotros como entidad llevamos un total de 7.500 millones de emisiones de bonos, tanto verdes como sostenibles. Quiero decir que esto es un batiburrillo de números, que yo entiendo de tantos miles y no sé qué, pero que quiere decir que estamos muy enfocados, estamos muy vinculados con este tema y muy comprometidos. Y ya por entrar en lo que… Entonces, dentro de toda esta estrategia que está llevando a cabo CaixaBank, mencionar que tenemos herramientas, por ejemplo, los fondos NextGen, famosísimos, pues hemos entendido que los clientes deben de tener una herramienta para consultar, porque es verdad que muchas veces no hay quien entienda cómo puedes tirar, ¿no?, con este tipo de ayudas. Entonces, hemos facilitado en nuestra área de empresas una herramienta, tenemos un acuerdo con Minsight, que es del grupo Indra, para poder facilitar, es una pantalla dentro de la web de CaixaBank en la parte de empresas en la que puedes consultar tú como empresario, como usuario, oye, tengo cierta inquietud, porque entendemos que ese tipo de consultas van a llevar a inversiones sostenibles y que, por tanto, debemos de facilitar herramientas para que los clientes estén involucrados en este tema, ¿no? Y luego ya, muy rápido, soluciones de financiación sostenible. Bueno, muy rápido, voy a tratar de transmitirlo de forma muy sencilla. ¿Qué es la financiación sostenible? Lo primero que tenemos que entender es que el banco no categoriza las financiaciones. Y eso es algo que tenemos que tener claro, porque entonces luego es una lucha con el concepto. Cuando nos sentamos con los clientes es importante. Los bancos lo que hacemos es dar dinero para aquellas compañías que tienen una estrategia de sostenibilidad y que quieren hacer un cambio y que quieren progresar y piden dinero al banco. Y que ese compromiso que quieren realizar, ese dinero que les vas a dar para hacer esos cambios, lo que hace es que categoriza la financiación como sostenible. Pero lo que no puede ser es que nosotros tengamos la obligación de hacer un test de estrés climático o de decir cuánto de verde es mi balance o cuánto de brown y que sea yo internamente quien diga que esta financiación es verde o no, porque caeríamos en el famoso greenwashing que está todo el rato en los periódicos y que sería una catástrofe a nivel reputacional que hiciésemos eso. Por tanto, nosotros los bancos damos dinero a aquellas empresas, por supuesto, que estén comprometidas con un plan estratégico de sostenibilidad. Y el hecho de esos indicadores que digan, oye, es que yo me voy a descarbonizar de esta manera, es que mi huella de carbono, es que yo voy a hacer… Esto es lo que cierra el círculo, lo pones en el contrato de financiación y si está alineado, que ahora os explico
con una serie de principios, esa financiación se categoriza como sostenible. Las financiaciones sostenibles ahora en día, los bancos nos ayudamos de dos asociaciones internacionales, que son la Loan Market Association y el ICMA, internacionalmente reconocidos por la comunidad bancaria, que han publicado una serie de principios o características que deben de tener las financiaciones para categorizarlas como verdes o como sostenibles, ¿vale? Entonces, son pues como una guía en la que, oye, si un banco da una financiación con estas características, pues es una financiación verde, porque está abajo, porque cumple con los Green Loan Principles, que se llaman, ¿no? Y si un banco da una financiación que está ligada al cumplimiento de una serie de hitos a lo largo de unos años, pues está alineada con los Sustainability Linked Loans, ¿vale? Y entonces esa financiación es sostenible. Pero esa categorización, esa opinión que se emite y que se dice que esa financiación está cumpliendo con esos principios, no la puede hacer el banco. Obviamente la tiene que hacer un tercero. Los bancos no hacemos los informes de auditoría, los hace un tercero y luego nosotros basamos nuestro riesgo crediticio cuando leemos las cuentas anuales. Pues esto viene a ser lo mismo. Es que hoy en día nos encontramos con empresas cotizadas que quiere que nosotros digamos que los índices de sostenibilidad, que los digamos nosotros, que es que esto, que yo soy muy sostenible y que... Vamos a ver, no, entonces... Esto es algo que yo creo que es de calado y es importante entenderlo bien. Entonces, bueno, habiendo hecho esta explicación, pues yo separo en dos slides lo que es Green Financing, o sea, financiación verde, que es una financiación finalista. Oye, yo estoy financiando un parque fotovoltaico. Pues obviamente esa financiación tiene un fin muy concreto, que tiene un impacto positivo medioambiental, que va a cumplir con una serie de características que se revisa bajo los Green Loan Principles y, por tanto, será una financiación verde. Aquí tenemos los proyectos elegibles o las finalidades elegibles que los Green Loan Principles nos dice que pueden tener un impacto positivo, y que no me meto en ellos porque, bueno, yo creo que están bastante claros y son bastante evidentes. Y, por último, los ESG Financing, que la diferencia entre la financiación verde y la financiación sostenible, como es esta, es que esta está ligada a una serie de indicadores. Y esos indicadores tienen que estar alineados con la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Porque esto también pasa. Tú estás con una compañía y dices, sí, yo quiero que la financiación sea sostenible. ¿Qué KPIs pongo? No, hombre, no. O sea, ¿qué estrategia de sostenibilidad tienes para que podamos comprometer pues, 2 o 3 indicadores de tu estrategia y las volquemos en la financiación y cierres el círculo de tu compromiso? Y estos son los ESG Financing. Estos, bueno, pues son los determinados pues, asesores, empresas y demás que forman parte, ¿vale?, de las categorizaciones. Otros son consultores. Bueno, también nos pasa mucho ahora, como abrimos siempre este melón, ¿no?, esta conversación con nuestros clientes desde el inicio, nos dicen, oye, pero si es que yo estoy un poco perdido, pues sí que me puede ayudar con algo de estrategia para tal. Bueno, pues consultorías y demás. Hay muchísimas con las que trabajamos que lo hacen muy bien y que están mencionadas algunas de ellas en esta diapo. Por último, el equipo de CaixaBank. Esto es todos los centros de empresa a disposición. Como os hemos dicho, estamos totalmente involucrados. La formación y cómo ha permeado el concepto de sostenibilidad en CaixaBank y cómo lo metemos ya en el discurso con todos los clientes y la cercanía que tenemos en banca de empresas a través de los centros de empresa, con los equipos de referencia cuando hacen falta. No dudéis en cualquier duda que tengáis a este respecto, por supuesto de financiación, pero de sostenibilidad, tener en mente este mapa. Estamos cercanos al cliente, estamos para ayudar y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.
Bueno, pues después de las intervenciones, muchísimas gracias a Jesús Losa Fernández, a Javier Latorre Claudio y a Lourdes Moreno por habernos ofrecido esta visión tan amplia, completa y global sobre distintas soluciones y alternativas a la financiación bancaria, terminando pues, con la financiación sostenible y toda la financiación ligada a criterios ambientales, sociales y de governance. Abrimos ahora, tenemos 15 minutos. Vamos a abrir un turno de preguntas. Les va a pasar mi compañera el micrófono. Por favor, las preguntas que tengan pueden levantar la mano y así les acercamos el micrófono y las pueden dirigir a cualquiera de los ponentes y en la pregunta que van a hacer pues le dicen a qué ponente va dirigida o si es una pregunta general que va dirigida a los tres. Cuando quieran. ¿Tienen alguna pregunta? No veo ninguna mano levantada. Ahí tenemos una. Buenos días, Jesús. Las nuevas líneas ICO, ¿tenéis alguna idea de en qué van a consistir? Ahora. Pues si te digo la verdad, no tengo mucha idea de cómo van a ser las nuevas. O sea, te podría contestar otra cosa, pero con total sinceridad estamos viendo un poco internamente cómo va a ser el programa que ha emitido el Estado y vamos a ver cómo encaja dentro del banco para ponerlo a disposición de los clientes. Pero a día de hoy, si te digo la verdad, no tengo toda la información para ver. O sea, yo creo que más que nuevas líneas, adicionalmente es una prórroga de lo que teníamos a día de hoy. Y bueno, yo creo que va a venir bastante, va a ayudar bastante sobre todo a esos vencimientos que quizá en un momento dado la compañía o las empresas pues creían hace 2 años cuando tomaron líneas ICO que iba a llegar en un momento donde lo iban a poder pagar sin ningún tipo de problema. Bueno, pues por diferente coyuntura no puede hacer frente a ello. Y esta línea ICO pues, va a provocar, yo creo, un alargamiento al final del plazo de amortización que va a beneficiar un poco a esa presión, ¿no?, que tienen las empresas y los bancos. Pero no te puedo decir mucho más. No sé si alguien queréis completar o alguna otra pregunta. Ahí tenemos otra. Le pasan el micrófono. Sí, buenos días. Para Lourdes, una pregunta. El realizar una emisión de bonos verdes, estamos viendo que los mercados están comprándolo con unos precios más bajos. ¿Eso se va a transmitir también a que las entidades financieras, cuando financian a clientes que utilizan o que tienen unos proyectos que se catalogan como verdes, va a bajar también ese coste de financiación? ¿La entidad financiera va a trasladar al cliente final esa financiación verde, ese precio? Pues actualmente donde estamos es que aquellas finalidades que están dentro de taxonomía europea, que básicamente es edificio residencial energéticamente eficiente y energía renovable, actualmente hay efectivamente una prima verde en el cálculo de la rentabilidad ajustada al riesgo que nos exigen en las entidades bancarias y que beneficia a este tipo de operaciones. Vale, ahí vemos otra pregunta, sí, cuando quiera. Sí, se escucha, ¿eh? Sí, yo quería preguntarle a Javier si los fondos alternativos también están mirando este tema de sostenibilidad, como estamos haciendo la banca, y si están alineados. Gracias. Sí. Seguramente se han incorporado al movimiento algo más tarde que la banca. Lo que es cierto es que, vamos a ver, hemos visto que ellos lo que van haciendo es sucesivas rondas de financiación. Lo que comentan es que en el último año, si no tienen una política ESG muy clara, no hay inversor. Hemos dicho, o sea, al final la captación de fondos por su parte es como producto de inversión. No hay inversor institucional a fecha de hoy que invierta en proyectos que no sean ESG. O sea, han llegado más tarde,
pero diría que han llegado con muchas más restricciones cuando han llegado. Es decir, y lo hemos visto en alguna financiación, por ejemplo, recientemente que ha habido de una adquisición de una compañía que, y además podría ser considerado un poco más tangencial, era un tema de boyas marinas para pesca, ¿vale? Y como la pesca tenía no sé qué tema de arrastre que podía tener un efecto sobre la sostenibilidad de la pesca, pues ha habido muchos fondos que directamente ni lo han mirado. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aún un minuto y si no, pues vamos a dar paso ya al acto, al momento de clausura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Última oportunidad? Vale, pues entonces les dejo ya con Isabel Moreno, directora territorial de Navarra, Aragón y La Rioja de CaixaBank, la zona Ebro, que les va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero comenzar felicitando a los magníficos ponentes que hemos tenido esta mañana. Muchas gracias, Jesús Losa, Javier Latorre y Lourdes Moreno, por habernos explicado de manera tan clara y tan didáctica una de las principales preocupaciones de las empresas y que son las diferentes fuentes de financiación y las diversas opciones para afrontar la coyuntura económica actual con perspectivas de futuro. Se ha hablado esta mañana de soluciones globales de financiación para empresas, de financiación alternativa no bancaria y de financiación sostenible. Y es en esta última en la que me gustaría detenerme un momento, porque durante el año 2021 CaixaBank, y lo comentaba antes Lourdes, movilizó 31.375 millones de euros en financiación sostenible, un 150% más que el año anterior. En estos últimos 5 años, la transición del sector bancario hacia la inversión sostenible bajo criterios ESG está experimentando un avance sin precedentes. Las empresas están adaptándose a este cambio de paradigma que se está produciendo en toda la sociedad y que se refleja en las decisiones de inversores y de clientes, como ha señalado Lourdes en su exposición. Las entidades financieras tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros clientes en esta transición hacia una economía sostenible. Y en CaixaBank estamos comprometidos con 3 líneas de actuación: generación de negocio sostenible, gestión de los riesgos climáticos y reducción de los impactos ambientales. Todo esto con el objetivo de transitar hacia una economía verde que promueva el desarrollo sostenible y la inclusión social. Otra línea estratégica para CaixaBank es seguir apoyando al tejido empresarial en sus necesidades de inversión. Y como muy bien ha comentado Jesús Losa, confeccionamos trajes a medida que permitan a las empresas superar lo coyuntural para centrarse en lo estructural y en el futuro a medio y largo plazo. En nuestra comunidad este compromiso se materializa en convenios, entre otros como el que tenemos suscrito con la Confederación Empresarial Navarra y que renovamos anualmente con la finalidad de apoyar financieramente las inversiones de las empresas navarras. Termino ya agradeciendo a todos vosotros vuestra asistencia hoy, por supuesto a los ponentes y a la Confederación Empresarial Navarra, la organización y su implicación en esta jornada. Así que muchas gracias.